y destacamos a los ventrículos, que es donde hay mayor cantidad, unas células que aparecen llamadas células de Purkinje. Estas células de Purkinje serán parte del aparato de conducción del impulso nervioso en el corazón. Parte del sistema, mejor dicho, de conducción del corazón. Porque al final esto se traduce en un impulso eléctrico, ¿no? Y en las fibras musculares sería la pregunta. Sí, en las fibras musculares. Al final el origen del mismo latido en el corazón, que es en el nodo sinoauricular, que enseguida hablaremos, este nodo al final empieza el latido con una despolarización, una conducción eléctrica que ocurre ahí, y esto va a transmitirse a todas las células de conducción del sistema cardíaco, inclusive a las de Purkinje. Por eso estas llevarán el impulso a una velocidad extraordinaria. Son mucho más veloces en la contracción, en la relajación. Son fibras musculares especializadas. Por eso lo digo, las fibras de Purkinje, que están más abundantemente presentes en los ventrículos. No quiere decir que las aurículas no las tengan, sí, pero es muy escaso. Donde más hay es en el ventrículo, en los ventrículos, de hecho. Esto es lo que podríamos destacar del endocardio. Pero también podría decir, el endocardio no tiene un solo grosor en cuanto a su constitución y en el tapizado que hace dentro de estas cavidades auriculares ventriculares. Se puede decir que va en compensación con el músculo. El músculo miocardio, como veremos enseguida, se hace más grueso en los ventrículos que en las aurículas. Las paredes, por lo tanto, auriculares están constituidas, ¿cierto?, ¿no?, el músculo cardíaco, pero donde más se engrosan son en los ventrículos. Pero aún más, en el ventrículo izquierdo se engrosa pero magníficamente el miocardio. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo será el encargado en la sístole ventricular, o hasta ventricular, en la sístole ventricular, de impulsar la sangre por la aorta. Por eso se hace tan grueso el músculo cardíaco en el ventrículo izquierdo. Pero el endocardio parece compensar esto. Se hace más delgado en los ventrículos, y donde las paredes son más delgadas del miocardio, el endocardio se hace, o el miocardio se hace más delgado, el endocardio se hace más grueso. Esto es interesante. Entonces, así es como deberíamos comprender las capas histológicas del endocardio. Qué interesante, ¿verdad? Eso vamos a verlo enseguidita en nuestros esquemas. Pero esto ya está hablando por sí mismo toda la constitución histológica. Después, por debajo de estas fibras de Purkinje está el miocardio. Ese músculo que hemos visto a la microscopía en nuestro laboratorio, ¿verdad?, que tiene características muy particulares, porque se difiere del músculo estriado-esquelético, porque este cardíaco no presenta tríadas, presenta díadas, porque tiene discos intercalares. ¿Se acuerdan? Hemos ido viendo tantas cosas que son magníficas que hacen al miocardio. Entonces el miocardio, que viene a ser el músculo mismo del corazón, viene a ser esa capa más gruesa que ahora vamos a ver, y que en los cortes histológicos presenta siempre en cada campo los tres ejes de disposición del músculo cardíaco. Eso para reconocerlo, porque en un solo campo pueden haber cortes longitudinales, cortes transversales y cortes oblicuos, ¿no ves? Así señalamos. Por eso vamos a reconocer que es corazón, además. Y por otra parte hay un solo
tejido que se parece muchísimo al corazón. Claro, y es la lengua porque tiene también los mismos cortes. Pero en el uno, en la lengua es esquelético, ¿no? Estriado esquelético, y aquí se trata del corazón, aspecto que hay que diferenciar en la observación microscópica. ¿Listo? Bien. Después de eso, vamos a entrar al pericardio. Mira, esa capa que cubre y que está adherida al corazón externamente se llama pericardio seroso. Pero vamos a ver su hoja visceral. Visceral significa que está adherido a la víscera, que es el corazón. Ahí está. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Aquí es un tejido conjuntivo, podríamos decir algo laxo, pero también tiene bastante cantidad de algunas fibras, pero ante todo tejido graso, adiposo, que cubre externamente al corazón. El tejido adiposo para nosotros siempre ha sido considerado que es un tejido especializado, por lo tanto todo es laxo, con una gran cantidad de vasos sanguíneos, que también aquí tienen los vasos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos, y por supuesto tienen fibras nerviosas provenientes del vago neumogástrico, ¿no? Ahí están presentes todas estas fibras nerviosas. Ahí está entonces el pericardio. No hay nada que destacar que más que tiene grasa, importante, y estos vasos sanguíneos, que los vamos a conocer como los vasos coronarios también, ¿no? Importante. Es la hoja visceral del pericardio. Pero un poquito más arriba tenemos otra vez fibras musculares lisas, miren, escasas, pero hacen de esta estructura histológica esta zona que va a presentar también algunas fibras elásticas. Y un poquito más arriba una membrana basal en la cual están adheridas un epitelio plano, simple, llamada mesotelio. Mesotelio. ¿Y qué limita? Miren, este es el pericardio, ¿no? ¿Y qué limita? Un espacio llamada cavidad pericardio. Entonces, aquí está la hoja visceral, ¿no?, del epicardio, y la cavidad pericárdica, porque inmediatamente citaremos a la hoja parietal del pericardio. Y esta hoja visceral es la encargada de producir el líquido pericardio. Pregunta para el examen entonces. ¿Qué estructura histológica produce el líquido pericárdico que está conteniendo el espacio pericárdico? Así podemos poner para molestar nada más. Y diremos entonces que es la hoja parietal por excelencia, la secretora, ¿no?, la productora de este líquido que va a contener en esta cavidad. Esa es la parte secretora del pericardio. Y más abajo, miren ustedes, hay fibras musculares lisas de nuevo. Y aquí tenemos un epitelio plano simple también en la hoja parietal, así como en la hoja visceral. Miren, ambas epitelios planos simples están delimitando este espacio pericárdico. Pero la hoja parietal además tiene membrana basal, y más abajo en ese tejido adyacente presenta gran cantidad de fibras musculares lisas. Fibras musculares lisas, y que se relacionan mucho más abajo con un tejido fibroso. Un tejido fibroso llamado pericardio fibroso. Y es la que se va a adherir a órganos vecinos, que tiene más colágeno y fibras elásticas, porque esto tiene que distenderse en los latidos también, ¿verdad? Completando así el entendimiento de lo que es el pericardio seroso
con sus hojas visceral que hemos llamado epicardio, y la hoja parietal, la excelente capa, por excelencia quería decir, la secreción del líquido pericárdico, pero que además tiene fibras musculares lisas y más abajo un tejido fibroso. Ahí está la descripción de adentro para afuera de las capas que constituye el corazón. Sin embargo, también tengo que señalar que el corazón tiene un esqueleto. Y cuando hablo de esqueleto, no siempre tengo que hablar de todos los huesos que constituyen nuestro organismo. No, en histología, el esqueleto, si quieres el estroma, en este caso en el corazón, está constituido de un tejido conjuntivo fibroso denso. Entonces, los tabiques interauriculares, los tabiques ventriculares, los tabiques auriculoventriculares tienen en sus paredes profundas el esqueleto del corazón, constituido de tejido conjuntivo fibroso denso, y que además le provee formaciones histológicas, los famosos anillos, para que se constituyan las válvulas del corazón. Tanto la válvula tricúspide, que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho, y la válvula bicuspidea, que comunica aurícula derecha con ventrículo derecho, ¿no? La tricúspide está en el izquierdo, en el micardio izquierdo, la tricúspide, porque tiene 3 valvas que enseguida describiremos. En cambio, la bicuspidea está entre la aurícula derecha y ventrículo derecho. Por eso se ha considerado también como válvula mitral. Mitral porque se parece al de los obispos, al del papa, esas gorditas con 2 puntas, ¿no? Una punta para adelante y otra para atrás. O de las huacahuacas que tenemos también acá, sus sombreritos. A mí me parece más huacahuaca, pero... Y son 2 valvas, ¿no? Por eso se dice mitral, porque tiene 2 valvas. En cambio, en la otra aurícula, en el izquierdo, está la tricúspide. Pero eso vamos explicando con mayor detenimiento. Ya está. Ustedes que han hecho anatomía macroscópica han abierto el corazón. ¿Sí lo han hecho o no? Ya no lo hacen como antes. Mirado. Me acuerdo que fue el sufrimiento más grande en mi vida, el corazón. Me costó 2 días sin dormir dentro de la facultad, pero en medicina, ahí pasamos anatomía con el famoso doctor Melgarejo, que ensayó, locura, trabajé tanto para que me revolcara con una pregunta al final. Ay, mira, de los músculos pequeños, ¿se acuerdan? Bueno, pero eso pasó. Ya. Entonces, si abrimos el corazón, vamos a encontrarnos con cavidades que están presentes. Las aurículas, los ventrículos, por supuesto, ¿no? Y las capas que hemos ido mencionando en el endocardio. El endotelio, el tejido conjuntivo subendotelial, y el subendocardio, donde hemos visto en la capa más profunda, a nivel de los ventrículos, las famosas células de Purkinje. Ahí está. Sin embargo, podemos encontrar histológicamente con mayor detalle estas capas de las cuales he ido hablando. Ahí está. No te olvides que también hemos encontrado fibras musculares lisas, ¿verdad? Aquí está entonces la histología que vamos a ver en nuestro laboratorio, ya observando de adentro para afuera el endocardio humano. Miren, aquí está, todo esto se llama el miocardio, vean que es puro músculo, y esta capa más interna se llama el endocardio. Si vemos de adentro para afuera, vamos a ver el endotelio, el epitelio plano simple, asentado en una membrana basal, y más abajo otras dos zonas, porque en el
musical tenemos que estudiar